Bien, hola a todos, bienvenidos a nuestra clase el día de hoy, donde vamos a estar hablando respecto al libro de jueces en nuestra segunda sesión, en esta unidad número 2, conmigo como su docente y una bendición, una alegría poder estar con ustedes. Como saben, hoy día estamos probando una plataforma distinta, solo por esta vez al menos, que es por YouTube. Y vamos a estar, como decía, sumergiéndonos en todo lo que es lo que sucede inmediatamente después del paso de Israel por el río Jordán cuando van a conquistar la tierra prometida con Josué. Eso vimos la semana pasada. Y ya después vamos a ver desde la muerte de Josué en adelante todo lo que comprende el libro de los jueces. Vamos a estar aprendiendo algunas lecciones importantes también respecto a lo que sucedió con el pueblo. Vamos a estar viendo algunos de los liderazgos de los jueces que se levantaron y también entendiendo un ciclo bastante curioso que el pueblo vivió en el tiempo de los jueces una y otra vez y que finalmente eso fue lo que marcó y en alguna medida lo que más se conoce también respecto a cómo fue el trato de Dios con el pueblo en este tiempo y también la respuesta del pueblo hacia el Señor. Así que vamos a estar compartiendo entonces en este momento lo que es la presentación. Ahí lo tenemos. Y como decía entonces, libro de los jueces, vamos a estar aprendiendo lo que es la fidelidad de Dios a lo largo de la historia y también en nuestro servicio. Ese es como el título de nuestra unidad, ver cómo Dios sigue siendo fiel a lo largo de la historia y también cómo Él desea que nosotros podamos serle fieles en nuestro servicio al Señor. Y puntualmente hoy día vamos a estar hablando de los jueces y el liderazgo en Dios, es decir, cómo Dios espera que nosotros podamos aprender aspectos de liderazgo, de principios bíblicos en cuanto al servicio, entendiendo que desde la óptica bíblica, liderar es sinónimo de servir, es decir, quien más lidera, quien más responsabilidad tiene, es quien más está al servicio de las personas. Podríamos recordar a Jesús cuando él dice en Mateo 10:45 que él no vino a ser servido, sino que vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Es decir, el Señor mismo planteó la norma sobre cómo debíamos comportarnos nosotros en cuanto a nuestro servicio, tanto en la iglesia como también en nuestros hogares, como en nuestros trabajos. Es decir, quien más lidera es quien más debe mostrarse al servicio y disposición hacia los demás. Jesús mismo lo dice en otro pasaje, que en el mundo, es decir, si lo asociáramos a nuestro contexto, en el mundo corporativo, en el mundo laboral e incluso en muchos hogares, aquel que está por sobre las demás personas, que es el líder de la empresa o de la casa, es el que se enseñorea sobre los demás y que debe ser servido. Jesús dice eso y dice, pero entre ustedes será distinto entre ustedes aquel que es el líder o el jefe o el que tiene mayor connotación dentro de algún grupo de personas, a pesar que sea la persona que esté como en esta pirámide, por así decir, arriba, debe ser la persona que más sirva a los demás. Y eso debe ser también un sello distintivo de ustedes los creyentes. Así que vamos a estar también aprendiendo respecto a aquello. Y ojo que este sello distintivo debe ser tanto en, como decía, en la comunidad de fe, es decir, en la iglesia, como también en todos lados, porque el Señor no viene a transformar nuestras vidas en nuestro contexto de iglesia solamente, viene a transformar nuestras vidas en nuestro ser lo profundo, a hacernos conforme a su diseño, como siempre tuvo que haber sido el diseño de Dios para cada uno de nosotros. El objetivo de la clase del día de hoy es poder valorar la humildad en el servicio a Dios y también la humildad en el liderazgo o valorar el liderazgo. Es decir, vamos a entender que a medida que el Señor nos permite poder tener más espacios de servicio, más espacios de liderazgo, eso tiene que ir acompañado con el poder tener un corazón aún más enseñable, un corazón aún más dispuesto a poder aprender e ir conociendo más acerca de Jesucristo. Y específicamente vamos a estar viendo el día de hoy dos aspectos del libro de jueces. Vamos a aprender acerca del ciclo de destrucción de los jueces de Israel. Yo les conversaba hace unos minutos que el pueblo de Israel comenzó a tener unas prácticas muy tóxicas, como se dice en estos tiempos, es decir, muy nocivas, que les hacían mucho daño y nunca salían de un ciclo constante de alejarse del Señor después de arrepentirse, de buscarle donde Dios los restauraba y nuevamente caían en alejarse y una y otra y otra y otra vez. Y también vamos a estar viendo algunos aspectos prácticos de servicio y liderazgo basado en una de los jueces. Ojo, dije en una de los jueces. Por lo tanto, quizás ya pueden algunos estar imaginándose
quién puede ser este juez, ¿vale? O esta jueza. Les dejo desde ya esta pregunta para que me lo escriban ahora mismo en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Porque como estamos por YouTube, a mí igual me gustaría que tengamos un poco de interacción y la interacción va a ser por WhatsApp, así que escríbanme inmediatamente cuál juez o jueza, bueno, dije jueza porque es una mujer, el nombre de ella, a ver quién lo puede decir. Y si más de una persona lo escribe en WhatsApp, igual escríbanlo ustedes porque así también para mí eso va a ser una señal que estamos ahí conectados, aunque sea en esta ocasión por YouTube, ¿vale? Así que escríbanme ahí sobre cuál es la jueza, el nombre de ella que aparece en el libro de jueces. Dale, primera pregunta para que me vayan respondiendo. Esto es el bosquejo sintético. Recordemos que el vocablo sintético se refiere a una síntesis, es decir, cómo nosotros podemos hacer un resumen del libro de jueces. Y por ahí alguien podría decir, oye, esto es mucho, no es sintético. La verdad es que quise hacerlo en tres divisiones principales, como vemos la división uno, el prólogo, es decir, la incompleta conquista y la apostasía del pueblo, es decir, la apostasía inicial, vamos a estar comprendiendo ahí, como dice al menos en la letra A de este punto, que las tribus de Israel no expulsaron completamente a los cananeos. Y eso en el tiempo les comenzó a traer problemas porque comenzaron a vincularse más con ellos y a tener algunas prácticas de los pueblos ahí que eran idólatras, es decir, que no conocían al Señor. Después, en el punto 2 vamos a ver, ahí están las historias de los jueces, Otoniel, Ahod, Samgar. Bueno, ahí sale parte de la pregunta, la respuesta, Gedeón, Abimelech y todos los demás que están ahí, finalmente Sansón. Y después ya lo que es varios ejemplos de anarquía y decadencia moral que deja el libro al final. Por lo que nosotros vamos a ver que estas son las tres principales divisiones. Prólogo, el contexto de por qué el pueblo finalmente queda en una incompleta conquista y comienzan en este ciclo de apostasía, apostasía en el sentido de alejarse del Señor, de romper filas, es como que estaban todos alineados con la visión que el Señor les había dado a través de Moisés, de Josué, pero algunos comenzaron por diversos motivos que vamos a ver, comenzaron a dejar de estar alineados con lo que el Señor les había entregado. Después la historia de todos los jueces, vamos a estar comprendiendo también qué quiere decir el vocablo de jueces. No es que efectivamente eran jueces de una corte en un aspecto legal, sino que era el nombre que se les asignó a los libertadores, a las personas que el Señor levantaba para poder liberar al pueblo. Y bueno, después ahí, como dice el punto 3 que finalmente el libro de jueces deja ejemplos de la decadencia que hubo y ya al final del libro deja el paso para el último gran juez que se conoce como el profeta Samuel, que él después da el paso eventual para lo que es la monarquía hebrea, es decir, cuando comienza a haber ya reyes oficialmente en Israel. Recordemos que el pueblo de Israel pasa del desierto a la tierra prometida con Josué, después pasan por este periodo medio oscuro y también como de incertidumbre porque no había un gobernante oficial, pero porque el Señor y en más de alguna ocasión el Señor se los dice al pueblo. Él quería ser su gobernante. Dios, no era el deseo de Dios inicial que hubiera una monarquía, es decir, que hubiera reyes en Israel, sino que Dios esperaba que el pueblo a través del sistema religioso, sacerdotal, fuera suficiente porque las personas si vuelven su corazón a Él, eh, eso habría bastado. Pero bueno, el Señor en más de una ocasión les dice que debido a la dureza de su corazón y porque ellos no fueron capaces de obedecerle, Él va a poner reyes para que esos reyes puedan también guiarlos a ellos. Y finalmente el libro de jueces también hace esa transición de un pueblo que buscaba al Señor, un pueblo que por varios aspectos dejó de buscar a Dios y el Señor dijo, voy a tener que ponerles reyes para que ellos les vuelvan a guiar a ustedes, además de los sacerdotes. Bueno, entonces este es el bosquejo a grandes rasgos. Otro ejemplo de bosquejo, si lo ven es muy similar, pero más sencillo de ver. Introducción, situación del pueblo en Canaán, es decir, el prólogo, después la historia de las opresiones y los 12 libertadores, y después finalmente aquí lo describe como un apéndice histórico. Nuevamente tres grandes divisiones, un inicio, un desarrollo y un final, pero el inicio es para poder dar contexto a lo que está sucediendo o cómo finalizó el traspaso de Josué también al pueblo y cómo se desenvolvieron los primeros eventos. Después todas las historias de los jueces
y finalmente ya algunas indicaciones o contextos finales para dar el paso después a lo que eventualmente, como decía, sería la monarquía hebrea con el profeta Samuel, cuando él ya después llama a Saúl, eventualmente a David y así. ¿Dónde quedamos la semana pasada? Recordemos acá, podemos ver esta cruz rojita que tenemos por ahí, que el pueblo de Israel cuando cruza el río Jordán, que ahí dice, ¿cierto? El río Jordán, las planicies de Moab, vemos que el río cruza, si lo vemos para orientarnos de, aquí, de derecha a izquierda, y conquistan Jericó, después conquistan Ai, después hacen toda la campaña del centro, ¿recuerdan? La campaña del sur, la campaña del norte, y terminan por establecerse, pero por diversos motivos no fueron capaces de poder eh, expulsar a todos los cananeos. Una vez, bueno, recordamos, ¿cierto? Aquí está el mapa de las batallas de Josué. Y una vez que ellos son capaces de poder conquistar y establecerse, terminan por establecerse de esta forma. Esta es la distribución de las 12 tribus de Israel en el pueblo o en la tierra de Canaán, quiero decir. Ahí podemos ver cada una, al menos las que nosotros más conocemos y que sabemos que tienen más relevancia en la historia. Podríamos decir que es la tribu de Judá, que es finalmente la única tribu que se menciona no como tribu como tal, sino su ascendencia, porque ahí finalmente viene la descendencia o la ascendencia de Jesucristo, es la tribu de Judá. Em, Podemos encontrar aquí algunas cosas curiosas, por ejemplo, que la tribu de Manasés tiene participación tanto en el oriente como en el occidente. ¿Por qué eso sucede? Porque Manasés, junto con otras tribus, pero fue la que más connotación tuvo, conquistaron parte de la tierra prometida en el lado occidental, oriental quiero decir, en el lado, es decir, al menos en el mapa, en el lado de la derecha. Eh, Previo a la conquista de la tierra prometida, con Moisés lo hicieron. Entonces, como ellos conquistaron parte previa, finalmente también se la pudieron quedar y el Señor accedió a dárselas. Por eso vemos que Manasés tiene dos porciones de tierra. Otra, otra curiosidad es que vemos que la tribu de Simeón está encapsulada dentro de la tribu de Judá. Esto sucede porque la tribu de Judá era muy numerosa y todo el territorio que Judá alcanzaba era gigante. De hecho, si lo vemos en el mapa no alcanza a verse completamente a dónde termina. Por lo que la tribu de Judá cede parte de su territorio a la tribu de Simeón, que era más pequeña, más acotada, y finalmente quedan ellos encapsulados dentro de Judá. Y al menos en un inicio eso funcionó y el pueblo pudo servir así al Señor y extenderse y poder estar en lo que es toda la tierra prometida. Para poder contextualizarnos un poco más, vemos que aquí está el mar de Galilea o mar de Genezaret, son distintos nombres que se le aplica. Después del mar de Galilea es donde sale y fluye todo el río Jordán, que termina desembocando en el Mar Muerto o el Mar Salado. ¿Por qué se le dice Mar Muerto? Bueno, justamente porque la concentración de sal es muy alta y no vive ningún tipo de animal o de pez, al menos, en lo que es este mar. Entonces, esta es la distribución de las tribus en lo que fue el posterior o durante la conquista y ya el establecimiento de Israel oficial en Canaán. Algunos aspectos generales del libro. El autor es Samuel, el profeta Samuel. Se estima que fue escrito aproximadamente en el año 1050 antes de Cristo, lógicamente. Eh, el libro se retrata aproximadamente o comprende unos 300 años de historia. Es decir, Samuel registra lo que ocurrió como del 1350 antes de Cristo hasta el 1050 antes de Cristo. Y él obviamente se vale de los registros escritos que había, de la tradición oral, es decir, de lo que se pasaba en boca. Y cuando Samuel ya escribe, él escribe en esta fecha que fue la fecha de cuando él estaba vivo finalmente. Y dejó este registro, también el registro de los libros relacionados
al rey Saúl, al rey David, y él dejó todo ese registro guiado por el Señor. Recordemos que toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo, y el Espíritu es el que guió a distintos escritores y autores a poder dejar el registro escritural. ¿A quién estaba destinado este libro? ¿Por qué lo escribió Samuel? Bueno, al pueblo de Israel, a las futuras generaciones, y uno podría decir además que también a nosotros, es decir, a, a todos aquellos que después íbamos a ser parte del pueblo del Señor para poder eh, aprender las enseñanzas y también conocer más acerca del contexto del pueblo de Israel, de su historia y qué fue todo lo que Israel vivió. Lugar de escritura probablemente en Jerusalén. Y la ocasión, es decir, ¿por qué se escribió el libro? Para continuar el relato del establecimiento de Israel, registrar el establecimiento de Israel en Canaán, registrar el trato de Dios con el pueblo y dar explicación al surgimiento de la posterior monarquía hebrea. Si nosotros no tuviéramos el libro de jueces, lo último que sabríamos es que Israel se estableció en Canaán y 300 o 400 años después de repente había reyes. ¿Y cómo surgió todo eso? La forma de saberlo o el por qué existió la necesidad de los reyes. Bueno, justamente el libro de jueces lo explica. Entonces Jueces cuenta la historia de Israel desde la muerte de Josué hasta el profeta Samuel, un periodo oscuro marcado por la continua desobediencia y alejamiento de Dios. ¿Por qué oscuro? Porque ellos se alejaban del Señor, se arrepentían y Dios enviaba líderes o libertadores llamados jueces para liberarlos de sus enemigos. El problema no era ese. De hecho, qué bendición que el Señor envíe personas dispuestas a obedecerle y a entregar su vida en servicio a Él y en servicio a los demás. Eso me recuerda parte de nuestra visión como iglesia. Lo que el Señor más desea es que podamos crecer juntos en amor a Dios y en amor a los demás. Este, mm, Como decía, ese no era el problema era que una vez que el pueblo lograba cierta estabilidad, bonanza económica, se alejaban del Señor, se olvidaban de Él. Y nuevamente se repite la desobediencia continua, el alejamiento de Dios y este ciclo de arrepentirse. Y el pueblo entraba una y otra vez de eso. En la época de los jueces de Israel, bueno, Israel vivió en pobreza y en opresión por rechazar a Dios, por rechazar sus principios. Parcialmente, porque cuando dejaban de alejarse del Señor y se volvían a Él, el Señor les bendecía, el Señor les restauraba siempre. Eh, pero sí, esto está marcado por el hecho que Israel mezclaba la verdad con la idolatría y sufría las consecuencias de su desobediencia al no haber expulsado a los enemigos de la tierra prometida. De hecho, eso fue lo que el Señor les advirtió desde Moisés. Desde Moisés. Siguiente pregunta para que la escriban ahí en el grupo de WhatsApp mientras me van escuchando. El término más adecuado vendría siendo que era una especie de sincretismo religioso. ¿Quién me puede dar alguna definición de sincretismo? Inténtenlo, por favor, así para mí también es una forma de saber que están conectados y que están pendientes de las preguntas. Si quieren, búsquenlo en Google, ¿qué significa sincretismo? Y inmediatamente después escríbanlo. Si quieren, incluso copien y peguen, no hay problema, pero eso al menos me permite saber que están buscando y estamos ahí generando cierto, cierto diálogo al respecto. ¿Qué significa sincretismo? Y quizás podríamos decir cómo afectó el sincretismo al pueblo sincretismo religioso, al pueblo de Israel en la época de jueces, y el que se anima a dar respuesta sería súper bueno. ¿Dale? O mándenme por último vamos, escuché la pregunta en el grupo de WhatsApp, ¿dale? Para saber que están ahí pendientes al respecto. Entonces, recuerden, ¿qué significa sincretismo religioso? El libro se desarrolla en un tiempo difícil para Israel, con decadencia, apostasía y pecado, alejando al pueblo de Dios en estas crisis. Y bueno, y es en estas crisis que el Señor levanta jueces, no jueces como lo que nosotros tenemos hoy en día, que es en la corte, y hay todo un desarrollo de un litigio, personas acusadas, sino más bien jueces como libertadores, es decir, como personas que eran los que al pueblo lo sacaban de aprietos ante los enemigos a través de la guerra. El nombre de jueces no necesariamente habla de los encargados de solucionar aspectos legales o conflictos respecto a la ley del Señor, sino más bien es un título más amplio, que se le daba a aquellos que lograban liberar al pueblo de Israel de la opresión de sus enemigos.
Y por consecuencia el pueblo les veía y reconocía como sus libertadores y gobernantes y también como las personas que dirimían cuando había conflictos en el pueblo. O sea, el Señor a ellos les otorgaba total autoridad o respaldo, sí, respaldo y autoridad sobre el pueblo. Autoridad que se ganaron, admiración que se ganaron porque fueron los que liberaron al pueblo, que los guiaron a la victoria y por lo tanto el pueblo acudía a ellos no solamente cuando se trataba de conflictos con las naciones que los estaban oprimiendo, sino también conflictos propios del pueblo y por eso también había una especie de rol de jueces. Y como ya mencioné, el periodo de los jueces duró más de 300 años, 300, 350, y tuvieron, sí, periodos de restauración temporal, predominando los periodos turbulentos y sombríos, culminando con la instalación del santuario en Dan, el desorden nacional y bueno, el deterioro político, es decir, el sistema político actual, político religioso, no daba abasto y por eso, como yo les decía, surgió la necesidad de poder tener a los jueces. ¿Cómo funcionaba esto de los jueces o de estos libertadores? Aquí tenemos una pequeña tabla respecto al tiempo que cada uno pudo gobernar y a medida que los jueces gobernaban en Israel, el pueblo tenía paz. Vemos, por ejemplo, el primer juez que se menciona en Jueces 3 7 al 11 que es Otoniel. Él pudo ser el libertador de Israel durante 40 años. Ahod lo logró durante 80, Sangar 20 años, Débora y Barak 40 años, y mientras ellos pudieron liderar al pueblo y a la nación completa en realidad, el Señor les respaldaba. El problema es que así como nosotros vemos que aquí hay años muy buenos de gente que estuvo acompañando al pueblo o gobernándolos, liderándolos, entre cada uno de estos espacios hubo mucho tiempo de gente que sufrió y que y que el pueblo se alejó del Señor. Incluso con estos libertadores, en algún momento el pueblo se aleja del Señor. Y el Señor, más que Dios traer castigo, el Señor les dice, bueno, ustedes no me están obedeciendo, mi pacto con ustedes era que yo los protejo si es que ustedes están de acuerdo con mis condiciones. Yo los guío si están de acuerdo con mis condiciones. Si no están de acuerdo con mis condiciones, no hay problema. Y los dejo que tomen sus propias decisiones. Entonces no es que Dios envía el mal. Es que el Señor simplemente nos permite que nosotros obtengamos lo que estamos buscando. Y esa es una gran diferencia. No es que Dios nos castigue, no es que Dios nos haga pasar por pruebas que a veces nos pueden costar la vida o que nos someten a tanta presión que no sabemos si vamos a poder salir de lo que estamos viviendo. La palabra misma nos dice que no nos permite pasar por momentos complejos más grandes o más fuertes de lo que podamos soportar. Pero sí el Señor también a nosotros nos permite recibir lo que estamos buscando y muchas veces en nuestras vidas buscamos hacer nuestra propia voluntad por sobre lo que Dios desea que estemos involucrados, lo que estemos haciendo y finalmente eso significa que el Señor dice, yo tengo mi voluntad para tu vida, pero veo que no la quieres. Por lo tanto, como yo no te puedo forzar a hacer mi voluntad, te dejo que hagas la tuya, pero con las consecuencias correspondientes. Así como hay consecuencias para hacer su voluntad, por hacer su voluntad, hay consecuencias por no hacer su voluntad. Y una consecuencia no es más que el desenlace natural o lógico de una cascada de decisiones. Si en una cascada de decisiones yo me aferro a hacer su voluntad, sujetar mi corazón a él, obedecerle y someterme a lo que Dios quiere para mi vida, esa cascada de decisiones va a desembocar en su voluntad. Pero si en una cascada de decisiones yo parto del hecho de decir, Señor, haz lo que quieras conmigo, menos en estas áreas, porque aquí yo me mando o aquí yo no estoy dispuesto a transar estas cosas, el Señor nos va a decir, bueno, dejo que el desarrollo de tu vida desemboque en tu voluntad, no en la mía, nos dice el Señor. Y eso era lo que pasaba aquí en el pueblo, que el pueblo constantemente buscaba de Dios, se alejaba, eh, buscaba de Dios, el Señor les bendecía, después de estar bendecidos se alejaban del Señor, les venía calamidad, como dice el texto, les venía los enemigos que los afligían, y una y otra vez este ciclo vicioso. Ahí tenemos otro ejemplo o otra tabla de cómo funcionaba. Entonces, vemos, por ejemplo, en el caso de Otoniel nuevamente, 8 años de opresión,
40 años de paz. En el caso de Ahod, 18 años de opresión, 80 de paz. Por lo general también tiene que ver con el hecho de cuando muere el juez. O sea, Otoniel murió, nadie surgió y el pueblo se alejó, 18 años de opresión, 80 de paz. Y así con cada uno. Nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, si vamos abajito en la tabla del capítulo 12, aparece Ibzan, Elón, Abdón, que son jueces que uno no tiene mucha noción de ellos porque el texto habla un par de versículos, no cuenta ningún relato, ninguna épica al respecto, ninguna batalla importante, o sea, no tenemos, no sé, pues a un Sansón que incluso cuando le sacan sus ojos es que ahí está ahí en el templo filisteo, amarrado a los pilares, los rompe y cae el techo sobre él y mata a más de 2.000 o 3.000 filisteos, algo así impresionante. Otro juez que con la mandíbula de un burro mató a muchos filisteos, si no me equivoco que era la nación. Así cosas como impresionantes. Eh, y algunos de ellos pasaron desapercibidos. Se cuenta de ellos, pero no se relata nada en particular. Entonces, bueno. Así funcionaba, al menos en la práctica, la cantidad de años de opresión. Aquí podemos verlo. Algunos lo relatan claramente, otros no. Y la cantidad de años de paz. Entonces, ¿cómo funcionaba este ciclo que ya les he mencionado? De la siguiente manera. Vamos a partir de arriba. El pueblo de Israel servía al Señor, donde dice ahí servicio, estando sirviendo al Señor y debido a que le estaban sirviendo, el pueblo estaba en una bonanza económica, como ya mencioné, o el Señor le estaba bendiciendo, había paz. Ellos de alguna forma podían no relajarse, pero al menos saber que no tenían que preocuparse tanto. Y eso se traduce en un relajo eventualmente. A medida que pasa el tiempo, y ya no estaba la necesidad imperante de buscar de Dios para que Él les libere, porque ya habían sido liberados. El pueblo comienza nuevamente a transar ciertos aspectos de sus vidas, de sus costumbres, y a vincularse con las naciones que estaban todavía en la tierra de Canaán y que no habían conquistado, no habían expulsado de la tierra. Debido a eso, pasamos al segundo punto que dice pecado e idolatría, y el pueblo comienza a tener prácticas que el Señor les había advertido que no las tuvieran. El Señor les había dicho una y otra vez, no tengan este tipo de prácticas, no se relacionen con las naciones vecinas, no casen a sus hijos con las mujeres de ellos, no hagan alianzas con ellos porque ellos los van a pervertir o los van a hacer tomar acciones que yo a ustedes no les he mandado a hacer. Pero ¿qué sucedía? El pueblo comenzaba a transitar en esta dirección y producto de eso, finalmente, el Señor les dice, bueno, están tomando sus propias decisiones. Yo no puedo avalar sus propias decisiones y no los puedo bendecir en sus propias decisiones. Así que no puedo seguir respaldándolos cuando peleen contra las otras naciones hasta que se vuelvan a mí. Pero el pueblo en ese momento de idolatría o de alejamiento del Señor, el pueblo ni eso escuchaba. Como ni eso escuchaba del Señor, cae en el punto que dice esclavitud. Y esta esclavitud no duraba 2, 3 meses, duraba años. Años hasta que no entendían qué les pasaba. De repente se levanta alguien y dice, oye, nos damos cuenta que esto que nos sucede es porque nos hemos alejado del Señor. Tenemos que comenzar a buscar de Él. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que revisar nuestra vida, qué está sucediendo. Comienza este ciclo de arrepentirse o esta fase que dice clamor al Señor. Y una vez que comienzan a clamar al Señor, Dios es fiel a su pacto. Es decir, y él le dijo al pueblo, si ustedes pecan, yo voy a dejar de respaldarles. Si ustedes se alejan de mí, yo no les puedo respaldar porque están en sus propios caminos. Pero si se vuelven a mí, yo les voy a bendecir. Dirían crónicas, yo sanaré su tierra, o les oiré desde los cielos, bajaré y les volveré a sostener. Y ahí es cuando él dice llamamiento de un juez. El Señor, es decir, Dios llama a un juez para que pueda cuidar al pueblo, liberarlo. El pueblo es liberado y vuelven a servir al Señor. Y estando sirviendo al Señor, pasa un tiempo después, una siguiente generación, o se levantan nuevas personas que no conocieron lo que Dios estaba haciendo y caen en pecado. Por caer en pecado, caen en esclavitud. Estando en esclavitud se dan cuenta de su pecado, claman al Señor. El Señor levanta a alguien, a un juez, libera a Israel. Y después todos sirviendo al Señor, hay tiempo de paz, estabilidad económica, y pasa el tiempo y nuevamente pecan, y así este ciclo que se repite unas
8 o 10 veces al menos en el libro de los jueces de cómo lo relata a lo largo de estos 300 años. Podríamos verlo esto un poco más como en específico: hicieron lo malo, se apartaron de Dios, siguieron sus propios caminos. Es lo mismo que el anterior, solamente que con un poco más de descripción. Fueron vendidos en esclavitud, sirvieron a otras naciones, clamaron a Dios, volvieron a Dios, se arrepintieron, se apartaron de pecados, fueron levantados los jueces, el Señor liberta al pueblo. Al estar liberados, ya después el tiempo hace lo malo y así, una y otra vez. Y si lo simplificamos, quedaría así. Entonces, el pueblo está en pecado, les cae juicio, esclavitud, guerra, opresión, se arrepienten, son restaurados, y una vez restaurados, estando bien, vuelven a caer en pecado, juicio, arrepentimiento, restauración. Y claro, uno diría, ¿cómo es posible que el pueblo sea tan terco? Pero la verdad es que muchos de nosotros somos iguales muchas veces. Y esa es una gran enseñanza igual para nosotros, que buscamos de Dios cuando necesitamos de Él. El Señor nos respalda, o el Señor nos habla, nos sostiene, nos restaura. Y en ese proceso de restauración, o ya cuando hemos salido de algo que nos estaba pasando, que eso nos sucedió, nos llevó a buscar de Dios, el Señor nos dice: ahora que te bendije, continuemos con lo que estoy haciendo contigo. Y muchas veces, más de algunos de nosotros, no es que le hemos dicho al Señor: no, Señor, ahora no, y quiero seguir mi vida, sino que simplemente producto de nuestra terquedad, volvemos a impedir que Dios siga tratando áreas de nuestro corazón. Y no es que el Señor nos envíe juicio así como que yo te voy a enjuiciar y te voy a enviar un mal, sino que el Señor simplemente nos deja que nosotros, nos deja que seamos entregados a nuestros propios deseos. Y debido a eso, nuestros propios deseos relacionados con temas de carácter, con temas de visión de vida, con temas de decisiones que tomamos, con áreas de comportamientos o de hábitos que no dejamos que transforme, y una vez más volvemos a esta especie de juicio, que más que juicio es simplemente que el Señor dice: te entrego a tus decisiones. Y cuando estamos en ese momento de crisis, nos damos cuenta, nos arrepentimos, le buscamos, Él nos restaura. Y lo que Dios más espera es que nosotros, en el momento de ser restaurados, salgamos de este ciclo. Y es lo que el Señor anhelaba siempre con el pueblo: salgan de este ciclo, tomen decisiones importantes que les permitan dejar de tener que estar siempre cayendo en esto y no pudiendo surgir. Así que, bueno, eso es el contexto y cómo funcionaba el libro de jueces, o la dinámica del pueblo con el Señor. ¿Cuáles son los relatos principales? O mejor dicho, ya saqué la diapositiva. Siguiente pregunta para que la escriban en el WhatsApp. Escriban, ¿cómo era el ciclo? ¿Cómo era el ciclo del pueblo de Israel? ¿Vale? Escríbanlo. Son cuatro, al menos, cuatro fases principales. Ya se las dije, escríbanmelo. Al menos los conceptos, no quiero que desarrollen, pero escriban en el grupo de WhatsApp cuál era el ciclo principal. Cuatro aspectos del ciclo. De hecho, lo mostré ahí rapidito, lo mostré ahí. Ahí está. ¿Vieron? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cuál era el ciclo? Escríbanmelo ahí para saber que estamos ahí conectados y pudiendo también estar entre todos nosotros, un poco más pendientes, interactuando. ¿Cuál era el ciclo del pueblo de Israel? Este ciclo tóxico o nocivo. Bien, siguiente. Los relatos principales que encontramos, probablemente los que más hemos escuchado: el de Gedeón, conocido por el respaldo de Dios en medio de distintas solicitudes de confirmación. Recordaremos que Gedeón le pide al Señor, Dios lo llama, él se siente que no estaba apto para ser llamado. Y el Señor le dice: sí, sí te llamé. Y Gideón le responde: pero entonces dame alguna confirmación que eres tú el que me llama. Tengo este vellón de lana, él lo voy a dejar en la noche afuera, y en la mañana cuando despierte que esté todo mojado menos el vellón. El Señor le dice: ok, voy a hacer eso. Día siguiente, Moisés, o sea, Gedeón se da cuenta que está seco el vellón, y después le dice lo contrario. Bueno, Señor, ahora quiero todo lo contrario. Quiero que en esta noche solamente el vellón esté mojado y todo alrededor esté seco. Y el Señor ahí le va respaldando, y después con eso ya tiene la seguridad que es Dios que está con él. Y bueno, ahí uno podría decir que debido a sus inseguridades, Gedeón
necesito esas confirmaciones. Y yo creo que eso es una enseñanza igual importante. Si bien no vamos a hablar de Gedeón, que cuando Dios habla, Él espera que lo obedezcamos. Pero Él también se da el tiempo de poder confirmarnos cuando hay inseguridad en si Él ha hablado o no. Pero Él espera que obedezcamos y confiemos que si es que hemos tenido comunión con Él, que Él sí nos habla. Por lo tanto, también Él espera que nosotros podamos obedecer en pos de una palabra, en vez de en pos de confirmación tras confirmación. eh, Porque podemos confiar en Él cuando hemos tenido comunión con Él. Otro de los jueces principales, bueno, Jefté, él liberó a Israel de los amonitas y se le conoce por haber hecho un voto donde se vio obligado a cumplirlo. Que tiene que ver con su hija, que él lamentablemente hizo un voto relacionado a que la siguiente persona que desobedezca una de las órdenes que él entregó iba a ser ofrecida en sacrificio al Señor. Y debido a que eso es uno de los problemas de el sincretismo religioso, ustedes ya lo respondieron, que Jefté estuvo dispuesto a ofrecer en sacrificio, un sacrificio humano. ¿Por qué lo hizo? Dios nunca respaldó ni enseñó los sacrificios humanos. ¿Pero por qué Jefté lo hizo? Porque ellos venían todo el pueblo de Israel, de un contexto de haberse ya vinculado con las naciones vecinas, que ellos sí ofrecían sacrificios humanos para aplacar la ira de los dioses. ¿Qué significó eso? Que Moisés en un momento, Jefté, en un momento para aplacar la ira de Dios y honrar un compromiso delante del Señor, dijo algo así como la siguiente persona que deshonre este pacto o que no esté alineado con lo que yo estoy diciendo ahora, y sea la siguiente persona que salga de una de estas carpas, la vamos a entregar en sacrificio al Señor para poder aplacar la ira de Dios, cosa que Dios nunca les mandó. Pero como estamos en un contexto donde la palabra de uno pesaba mucho y además era el libertador, no podía desdecirse. Entonces su hija es la que sale, la primera en salir de esta carpa, y cuando él la ve se raja las vestiduras, dice, pero hija mía, ¿cómo es posible que seas tú? Y finalmente después tiene que sacrificarla. Todo porque él mezcló su comprensión de Dios con la comprensión divina, o sea, de la divinidad del mundo. Y él pensaba que el Señor quería eso. Probablemente si Jefté se hubiera arrepentido, hubiera pedido perdón al Señor, le hubiera ofrecido sacrificios con un corazón sincero, Dios le habría perdonado. Pero él sentía que tenía que cumplir el sacrificio al punto de haber entregado a su hija debido a este sincretismo religioso, esta mezcla de ideas de cosas que no vienen de Dios. Por eso es importante conocerle a Él y conocer también estas historias, porque nos permite a nosotros replantearnos si es que estoy obedeciendo y escuchando lo que Dios quiere que haga. Bueno, y Sansón, lo conocemos a nuestro querido Sansón, esta fuerza que el Señor le da representada en su cabello. No es que el cabello le da fuerza, es la forma en como Dios lo representó. Y Débora, que vamos a estar conversando un poquito acerca de ella, una profetisa y jueza de Israel en la Biblia, líder espiritual y civil que dirigió a Israel en un momento crítico, en un momento crítico. Bien, vamos a leer ahora parte de lo que fue, de cómo comienza el libro. Ya, esto era toda la introducción y ahora vamos a ir ya directamente al texto como tal. Y comenzamos con, bueno, Josué, jueces, quiero decir, capítulo 1. Dice lo siguiente: la tribu de Efraín no logró expulsar, este es el 1:29, no logró expulsar a los cananeos que vivían en Geser, así que los cananeos siguieron viviendo allí en medio de los de Efraín. La tribu de Zabulón no logró expulsar a los habitantes de Quitrón y de Naalal. Así que los cananeos siguieron viviendo en medio de los de Zabulón, pero los cananeos fueron obligados a trabajar como esclavos para ellos. Aquí puse solo dos ejemplos de las tribus, pero a todas las tribus les pasó en su mayoría que no fueron capaces de expulsar a los cananeos, a pesar que era la orden. Uno podría comenzar a especular por qué no fueron capaces, si es que fue un tema que les faltaba capacidad, literalmente capacidad como nación, por la cantidad de personas, por el desconocimiento de estrategias militares, o bien porque simplemente no quisieron seguir y se dieron cuenta que era más fácil subyugar a los cananeos, eh, esclavizarlos, en vez de erradicarlos de la nación como el Señor les había dicho. Pero obviamente eso generó después todo el conflicto posterior, este ciclo de pecado, de restauración, y que el pueblo se alejara de la voluntad del Señor.
Dice en el capítulo 2: el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas, yo digo Gilgal porque la mayoría de las traducciones dice Gilgal, la NTV dice Gilgal, así que ambas están bien. Yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados. Y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares. Pero desobedecieron mi mandato. Es lo que recién les decía, que el Señor esperaba eso del pueblo y el pueblo no lo honró. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué desobedecieron mis mandatos? Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado, y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. No era que el Señor no quería expulsarlos, es que el Señor simplemente les está entregando a las consecuencias de sus decisiones. Después que Josué despidió al pueblo, porque ya Josué había anunciado que era el tiempo de su partida, cada una de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se le había asignado. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron. ¿Por qué? Porque Josué les supo liderar y él era el que a través de la comunión con el Señor podía traer visión al pueblo. Y aquellos que habían, Josué y todos los líderes que sobrevivieron sirvieron al Señor todo el tiempo, porque son aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Y mira lo que dice ahora. Después de que murieron todos los de esa generación, la generación de Josué, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos. Y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de sus saqueadores, quienes le robaron sus posesiones. Entonces no es que Dios lo provocaba, es que dijo, bueno, los pueblos van a querer también recuperar su territorio y yo no los puedo respaldar en medio de su pecado, así que los entrego a lo que ustedes mismos están buscando. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como Él les había advertido. Y el pueblo estaba muy angustiado, porque claro, era lo que el pueblo finalmente se había buscado. Eh, bueno, tengo algunas enseñanzas bien curiosas, bueno, más que curiosas, bien particulares al respecto y que nos dejan comprender varias cosas eh, bien interesantes. Por un lado, la obediencia a Dios nos posiciona bajo su cobertura, y es así de simple. ¿Por qué? Porque, y es algo lógico que ya lo he dicho, la desobediencia a Dios nos entrega al destino de nuestras propias decisiones. Y es así de simple y sencillo. Y eso a nosotros nos puede hacer también cuestionarnos nuestra vida, en las áreas que las cosas no están funcionando como nosotros esperamos que funcionen. Señor, hay algo que no estoy entendiendo, hay algo que no estoy haciendo bien. Y son preguntas que nosotros podemos llevar a su presencia y pasar tiempo con Él y decirle, Dios, muéstrame, hay algo, o qué áreas de mi corazón están siendo como el pueblo de Israel, o en qué áreas yo estoy buscando mi propia voluntad en contraste con la tuya. Por eso la obediencia a Dios nos posiciona bajo su cobertura y la desobediencia a Dios no es que Él nos saque de su cobertura, sino que nos entrega el destino de nuestras propias decisiones. Y que por lo general nuestras propias decisiones, diría el apóstol Pablo, las obras de nuestra carne desembocan en destrucción. Y el fruto del Espíritu, o lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, relacionado a la obediencia al Señor, es que nos trae vida, nos trae vida. Esa es la gran diferencia. Destrucción, nuestras propias decisiones, y obediencia al Señor nos trae vida. Por otro lado, es determinante transmitir a las siguientes generaciones las grandes obras que Dios ha hecho. Eso es fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? No sé si vamos a retroceder. Se dieron cuenta, el versículo 10. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Eh, la generación de Josué fue la generación que cruzó a la tierra prometida, cruzó el Jordán.
La generación anterior, el Señor les dijo, como ustedes me desobedecieron tantas veces en el desierto, ninguno de ustedes va a llegar a la tierra prometida. Entonces la generación de Josué eh, era la generación más vieja que cruzó. La anterior murió y no cruzó. Por lo tanto, la generación que fue posterior a Josué no tenía a sus abuelos, tenía a sus padres, que era la generación de Josué. Pero los abuelos no, porque esa generación se quedó en el desierto. Entonces era una generación sin abuelos. En el contexto al menos de tribal, es decir, de las tribus, de los clanes, era fundamental el rol de los patriarcas o de los jefes de los clanes para traspasar la visión o la historia o el relato del pueblo, los antepasados, de las enseñanzas, de las costumbres. Pero había una generación, que era la de Josué, que sí obedeció al Señor, pero era la generación que estaba encargada también de poder mantener la paz. Y probablemente les faltó la generación de los abuelos para poder transmitir tanto a los hijos y a los nietos los relatos de lo que Dios había hecho. Por eso dice que el pueblo no había escuchado, mira, vamos de nuevo al versículo 10, el pueblo no había escuchado, o una generación que no creció ni recordaba las cosas poderosas que Dios había hecho por Israel. Claro, no estamos hablando de niños ahora, estamos hablando de una generación de 20, 30 años que ya había crecido y que ellos pudieron haberse preocupado también de conocer acerca de sus raíces, de lo que Dios quería de ellos, pero simplemente ellos siguieron adelante entendían, pero no se preocuparon de alinearse con el corazón de Dios y por eso finalmente se hacían alianza con otras naciones. Es determinante transmitir a las siguientes generaciones las grandes obras que Dios ha hecho a nuestros hijos o a los nietos o a las personas ahí que uno puede bendecir en el contexto de la iglesia o en otros lados, hablar sobre lo que Dios ha hecho, porque eso también te genera una conciencia que el Señor nos ha sostenido por siempre, por siempre. Y bueno, es la palabra la que nos recuerda nuestra identidad, la que nos recuerda constantemente nuestra identidad y nos corrige cuando hemos olvidado el plan y el propósito de Dios. Eso es fundamental también porque acuérdense que el Señor le decía a Josué, no te desvíes a izquierda y derecha, medita en mi libro de día y de noche, constantemente, estúdialo, apréndetelo, que nunca esté lejos de tu boca este libro. ¿Y por qué? Porque así se le recordaba a Josué su identidad y la seguridad que Dios le iba a sostener y a bendecir. Es la palabra la que nos recuerda constantemente nuestra identidad y nos corrige cuando hemos olvidado el plan y propósito de Dios. Y no es que uno lo olvide activamente, es que uno cuando no está en comunión con el Señor y en comunión con su palabra, es que de forma pasiva nos vamos olvidando de lo que Él quería y comenzamos a ser entregados a nuestras propias decisiones. Y consultar a Dios constantemente es fundamental para mantenerse en su voluntad. O sea, si es que el pueblo hubiera ido delante del Señor y le hubieran dicho, Dios, tú deseas que hagamos alianza con los pueblos y los esclavicemos, el Señor les habría dicho, no, ya les dije que los expulsen, pero como me vinieron a consultar, les digo lo mismo, expúlsenlos, no los esclavicen, no hagan alianza. Y eso es lo que produce finalmente el sincretismo. Y en nuestras vidas muchas veces hay sincretismo. Ideas de lo que Dios es, ideas nuestras de lo que Dios es, y las juntamos y obedecemos a Dios a nuestra forma y Él desea erradicar eso de nosotros de forma determinante y completa. Vamos a dejarlo hasta aquí, en el sentido que vamos a hacer un break de unos 3 4 minutos, ¿dale? Y vamos a continuar con la segunda parte de la clase. Voy a dejen esto puesto, porque inmediatamente en 3 4 minutos vamos a continuar y seguir con la segunda parte del libro de Jueces. Vamos a estar hablando un poco más sobre el ciclo de pecado de restauración y también ya vamos a continuar con algunas enseñanzas acerca de Débora. Así que déjenlo así, no aprieten nada y volvemos a, en 3 4 minutos. Y sí les voy a pedir que me escriban en WhatsApp qué es lo que el Señor les ha hablado ahora, especialmente respecto al menos a lo que estuvimos viendo, y podría ser sobre esto, el contexto de cómo el pueblo cruzó el Jordán y ya se establecieron y lo que pasó al inicio del libro de Jueces. ¿Dale? Así que nos vemos en unos minutos. Déjenlo así, recuerden, escriban en el chat y en 3 4 minutos volvemos y continuamos. Bueno, ya, ahí nos vemos entonces.
Bien, vamos a continuar ya, así que les invito a que vayan volviendo, y comenzamos entonces, habiendo ya explicado parte del contexto de por qué el pueblo comenzó a vivir lo que vivía, sobre todo la desobediencia y el alejamiento al Señor. Vamos a estar entendiendo más acerca de este ciclo de pecado y de restauración que ya les mencioné, sobre cómo el pueblo se iba comportando a lo largo del tiempo finalmente. Dice en el capítulo 3 del libro de Jueces, en el capítulo 2 quiero decir, versículo 16: entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de las manos de sus agresores. Sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó rindiendo culto a otros dioses, que pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos del Señor, de la generación anterior. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez. Pues el Señor tenía compasión de su pueblo que estaba sobrecargado de opresión y de sufrimiento. Pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Seguía a otros dioses, los servía y les rendía culto. Además, se negaba el pueblo a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Por eso el Señor ardió de enojo contra Israel y dijo: ya que este pueblo ha violado mi pacto que hice con sus antepasados y no ha hecho caso a mis mandatos, ya no expulsaré a las naciones que Josué dejó sin conquistar cuando murió. Lo hice para poner a prueba a Israel, para ver si seguiría o no los caminos del Señor, como lo hicieron sus antepasados. Por esa razón el Señor dejó esas naciones donde estaban. No las expulsó de inmediato ni permitió que Josué las conquistara a todas. Mira, aquí el Señor entrega algunas luces sobre por qué no todo fue de inmediato. Porque si es que la generación siguiente no hubiera tenido ninguna nación que erradicar o expulsar de la tierra de Canaán, no habrían tenido ningún esfuerzo. Entonces el Señor permitió que algunas naciones quedaran para que la siguiente generación pusiera de su parte y fuera parte de la conquista, para que ellos también sientan que eso fue de ellos. Pero aquí hicieron todo lo contrario. Como dice aquí, ellos hicieron alianza con los pueblos, comenzaron a servir a los otros dioses y a adoptar las prácticas de las otras naciones y bueno, todo lo que el Señor les dijo que no hicieran. Capítulo 3. El Señor dejó a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán. Lo hizo para enseñarles a pelear en la guerra a las generaciones de israelitas que no tenían experiencia en el campo de batalla. Estas son las naciones, ahí dice: los filisteos, los cananeos, sidonios, heveos, y etcétera. Versículo 4. El Señor dejó a estos pueblos con el fin de poner a prueba a los israelitas para ver si obedecían los mandatos que Él les había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Así que los israelitas vivieron entre los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y en vez de haber conocido el arte de la guerra en el sentido de más que un arte, la forma de ellos de poder establecer paz y conquistar, en vez de haber obedecido al Señor, versículo 6, se unieron en matrimonios con ellos. Los hijos de los israelitas se casaron con las hijas de esos pueblos y las hijas de los israelitas fueron dadas en matrimonio a sus hijos. Y los israelitas sirvieron a los dioses de esas naciones. Y entraron en este ciclo constante de este. Pecado, juicio. ¿Se acuerdan que le había preguntado? Pecado, juicio, arrepentimiento y restauración. Una y otra vez. Qué linda enseñanza nos deja aquí, ¿ah? Bueno, lo vamos a ver, pero eh, el Señor les explica por qué Él había permitido que quedaran naciones. Porque la siguiente generación necesitaba aprender a defenderse en la guerra. Y no es que el Señor los envió así como listo, aprendan, chao. Sino que el Señor estaba esperando, aprendan, aférrense a mí, yo los voy a respaldar, pero necesito que aprendan, que se hagan responsables ustedes de sí mismos. ¿Y cómo fue la forma del pueblo, de la nueva generación de hacerse responsable de sí mismo? Dándola a los hijos en casamiento, creyendo que si formaban alianzas iban a tener paz. Cuando el Señor no quiere que nosotros hagamos alianzas
con nuestra antigua forma de entender la vida. Dios no quiere que hagamos alianza con nuestro carácter antiguo, con nuestros impulsos antiguos. Dios quiere que los erradiquemos de nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestro pecado. Dios quiere que lo erradiquemos de nuestra vida, pero no por nuestras fuerzas. La fuerza de Israel no radicaba en su poder militar, la fuerza de Israel radicaba en su confianza en el Señor y su deseo de obedecerle. Y debido a ese deseo de obedecerle, Dios respaldaba su fuerza militar. Nuestra fuerza no radica en nuestra capacidad de poder erradicar de nosotros nuestro pecado. Nuestra fuerza radica en el hecho de que confiamos en Él y en el fruto de su Espíritu Santo en nosotros. Y eso nos da la fuerza para que nuestro pecado sea erradicado de nosotros. Y no que las obras de nuestra carne sean las que primen. Y el pueblo no comprendió aquello. Y nosotros a veces no comprendemos aquello. Y Dios desea que nosotros, situaciones que vivimos, no las enfrentemos con nuestra fuerza. Las enfrentemos con obediencia al Señor, con sujeción a Él, con comunión con Dios y que Él nos revele cómo poder enfrentar cada situación. Y Él lo hace, y Él lo hace. Y Él nos guía y nos responde y nos fortalece. Amén. Bueno, algunas enseñanzas claves, las dificultades que Dios permite pueden tener un fin y pueden tener un propósito. Ojo, eh, a mí no me gusta cuando vivimos algo difícil, algo complicado, y las personas dicen, tranquilo, Dios tiene un propósito. Porque cuando uno está viviendo un momento complicado, lo último que uno quiere saber es que Dios dejó que esto pasara para que yo aprenda algo. No sé, un fallecimiento de un familiar, una enfermedad. Es injusto y es triste que alguien en medio del dolor te diga, tranquilo, Dios tiene un propósito. Lo que uno más quiere en ese momento es salir del dolor que está viviendo. No que alguien te diga, Dios tiene un propósito con este dolor. Es triste que te digan eso. Por eso yo puse aquí las dificultades que Dios permite, puede que tengan un fin y pueden tener un propósito. Pero ¿cuál es la única forma de poder conocer el fin de nuestras dificultades y conocer el propósito que Dios logra sacar de las dificultades que el enemigo produce en nosotros o que el hecho de estar en un mundo caído produce en nosotros? La única manera de conocer el término de las dificultades es buscando refugio en Él y obedeciéndole. Y permanecer en ese estado de refugiarnos en Él y de obedecerle. Y si yo permanezco en ese estado, Él eventualmente me habla sobre lo que estoy viviendo, me muestra el fin de lo que estoy viviendo, o sea, cuándo va a finalizar, y además me explica el propósito que él tenía con todo. Al pueblo de Israel le dijo, ¿por qué yo no expulsé a las naciones? Para que ustedes sean fortalecidos a través de pelear contra ellas. Y él habría respaldado al pueblo, pero el pueblo ni siquiera quiso entrar en esa dinámica de respaldo de Dios, simplemente se dieron en casamiento a los hijos, etc. Eh, en medio de lo que cada uno de nosotros pueda estar viviendo, por complejo que sea, si te aferras al Señor y le buscas y buscas refugio en Él y obedecerle y actuar en pos de su voluntad, en un momento Él te va a hablar sobre tu dificultad, te va a hablar sobre el término de tu dificultad y también sobre el propósito que Él tenía entre manos, si es que le buscamos. Si no, es difícil, es difícil que Dios nos hable si no le estamos buscando. La única forma de conocer el propósito de las adversidades es buscando, bueno, refugio en Él, teniendo comunión con Él y obedeciéndole. Y para obedecerle es necesario conocer su palabra. Comunión con Dios, comunión con su palabra. Y si yo esas dos las llevo constantemente a sus pies, estando con Él y leyendo su palabra, Él nos va a hablar. Porque recuerden que la generación de israelitas, la nueva generación no conocía las enseñanzas del Señor, no sabía lo que Dios había hecho. Por lo tanto, era difícil que Dios les hablara porque no se habían informado, no habían querido saber, quisieron hacer las cosas a su manera y entraron en este ciclo de restauración, de perversión, por así decir, y de desobediencia al Señor, actuaron en su propia opinión. Yo estoy más que seguro que no lo hicieron de mala manera. O sea, dieron a su hijo en casamiento. Uno no da a los hijos en casamiento así pensando que le va a ir mal. Uno lo hace pensando en lograr cosas buenas, alianzas. Lo hicieron de buena fe, pero a Dios no le basta que actuemos de buena fe. A Dios le basta, para Dios lo que Él busca es que nosotros actuemos de buena fe, pero en obediencia a Él, porque le conocemos y conocemos lo que Él quiere. Esa generación no conocía lo que Dios quería, simplemente actuó de buena fe y no fue suficiente. Nosotros necesitamos actuar de buena fe, pero en obediencia a Él, conociendo lo que Él quiere y dejando que Él nos moldee y nos enseñe. Esa es la clave para nuestras
vidas. Amén. Amén. Bueno, sigamos entonces, ya estamos en la última enseñanza del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de Débora, esta jueza y profetisa que nos enseña el texto, el libro de jueces. Y eh, el objetivo de la clase de hoy era todo un contexto sobre lo que es el libro de jueces y finalizar también con enseñanzas prácticas respecto a la vida de Débora, esta jueza, y algunos aspectos del servicio, del liderazgo que podemos rescatar para nosotros para el día de hoy. Bueno, dice el texto lo siguiente sobre Débora en el capítulo 4. Dice así, muerto Ahod, ¿recuerdan? Vamos a buscar aquí, vamos a ponernos en aquí. Entonces ya pasamos por Otoniel, por Ahod, por Samgar y estamos en Débora, ¿vale? La cuarta jueza, podríamos decir, de todo este periodo oscuro del libro del pueblo de Israel, en el libro de los jueces, el libro de los jueces. Bien, a ver, pregunta. ¿Cuál era el nombre de los tres jueces previos a Débora? A ver quién los puede escribir en el WhatsApp. El nombre de los tres jueces previos a Débora. Les voy a dejar una pista, pero escríbelo en el WhatsApp, ¿dale? La pista está ahí en pantalla. Bueno, pero faltan dos jueces más aparte de Débora, así que escriban ahí el nombre de los tres jueces para saber que están ahí también conmigo en la clase y sería súper rico ahí que puedan escribir los nombres. Partía con O y con S, los otros nombres. Bueno, ahí se las dejo. Ok, continuamos. Dice de la siguiente manera. Muerto Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a Jabín, un rey cananeo de Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Aroset Goim. Sísara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó por ayuda. Versículo 4. Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. En el caso de Débora, además de jueza, me refiero de libertadora, era literalmente una jueza, es decir, ella también está encargada de poder dirimir entre temas legales y litigios de los israelitas. Solía sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Un día Débora mandó buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Sedes, en el territorio de Neftalí, y le dijo, Barak, el Señor, Dios de Israel, te ordena, reúne en el monte Tabor a 10.000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón, y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Jabín, vaya al río Sison junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Allí te daré la victoria sobre él. El Señor ya le estaba confirmando a Barak, a este comandante, que iba a poder vencer. Y Barak le responde, yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Muy bien, dijo ella, iré contigo. Pero tú no vas a recibir honor en esta misión, Barak, lo cual era muy importante en ese entonces también porque las personas reconocidas como respaldadas por el Señor. Porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak a Sedes. En Sedes, Barak reunió a las tribus de Zabulón y de Neftalí, y 10.000 guerreros subieron con él, y Débora también lo acompañó. Entonces Débora, versículo 14, le dijo a Barak, prepárate, hoy es el día en que el Señor te dará la victoria sobre Sísara, porque el Señor marcha delante de ti. Así que Barak descendió las laderas del monte Tabor al frente de sus 10.000 guerreros para entrar en batalla. Cuando Barak atacó, el Señor llenó de pánico a Sísara y todos sus carros de guerra y sus guerreros. Sísara saltó de su carro de guerra y escapó a pie, es decir, vencieron a todos menos a Sísara, el comandante del ejército, que se escapó. Versículo 21. Císara llegó a una tienda, a una carpa de una familia de un pueblo cercano y ahí encontró refugio. Lo recibieron. Él pensó que la familia que lo recibía era para poder darle cobija y refugio, pero en verdad había un deseo también de poder atacarlo a él y de poder matarlo para poder liberar al pueblo de Israel. Solo que Císara no sabía eso. Por eso dice, versículo 21. Pero cuando Císara se durmió por tanto agotamiento,
Yael, que era la mujer que estaba en la carpa y lo había tendido, se le acercó en silencio con un martillo y una estaca en la mano. Entonces le clavó la estaca en la sien hasta que quedó clavada en el suelo. Y así murió, de forma bien dramática. Cuando Barak llegó en búsqueda o en busca de Císara, ya él salió a su encuentro y le dijo: ven, te mostraré al hombre que buscas. Entonces él entró en la carpa tras ella y allí encontró a Císara muerto, tendido en el suelo, con la estaca atravesada en la sien. Bueno, este es solamente un ejemplo de lo que estamos leyendo, ¿ah? Pero el libro de Jueces es bien sangriento y bien explícito en varios aspectos sobre cómo morían las personas y, bueno, el trato de Dios con los jueces, con el pueblo de Israel. Y algunas cosas para poder rescatar enseñanzas de aquí es que el Señor ya le había hablado a Barak en el versículo 5, versículo 6, diciéndole, yo voy a ir contigo y te daré la victoria. Y eso debería haber bastado para Barak. Pero Barak, en su afán de querer estar seguro, le dijo: yo iré, pero si tú vienes conmigo, Débora. Entonces, el Señor le respaldó, pero obviamente eso también demostró una falta de obediencia que Dios ya estaba hablando. Y aún así el Señor le respaldó, solamente que en este caso le dijo: ok, voy contigo, pero no vas a ser la persona que reciba honor en esta batalla porque no, tu respuesta no fue de obediencia completa, fue de yo voy, pero dame más seguridades. Y eso no se trata que nosotros avancemos ciegamente, se trata que cuando Dios nos hable, tengamos la tranquilidad y la certeza que Él nos está hablando porque le hemos buscado. Y que no estemos: Dios, serás tú, serás tú. Si es que le estamos buscando y Él nos habla, podemos avanzar tranquilamente cuando Él nos habla. Bueno, por lo tanto, dice ahí al final el versículo 23, por lo tanto ese día Israel vio a Dios derrotar a Jabín, el rey cananeo. Y a partir de entonces Israel se hizo cada vez más fuerte contra el rey Jabín hasta que finalmente lo destruyó. Igual se logró el propósito del Señor, solo que en este caso Barak no logró todo lo que Dios quería hacer a través de él. Eh, y Dios quiere hacer algo especial a través de la vida de cada uno siempre, cada uno de nosotros. Y depende de nuestra respuesta y obediencia a Él, cuánto Él va a poder hacer a través de nuestra vida para bendecir a los demás. Bueno, algunas enseñanzas claves sobre este pasaje es que Dios no busca personas específicas, sino corazones dispuestos. ¿Qué quiero decir con esto? Recordemos que la nación de Israel era una nación principalmente enfocada en que los hombres pudieran tomar roles de liderazgo, puestos importantes, tanto en lo militar como en los oficios. Y el hecho que Débora se haya levantado es porque ella tuvo un corazón de servir a Dios y de ser de bendición incluso en algo que no era común para la época. De hecho, es la única jueza de todo el libro de los jueces, pues. Y además era profetisa. Ella cumplía todos los roles, era alguien bastante especial, por lo que Dios no busca personas específicas, sean hombres, mujeres, tengan algún rol previo o estudios o cosas así. Lo que Dios busca es corazones dispuestos. Y persona que se levante con un corazón dispuesto a obedecerle, Él va a levantar a esa persona. Porque el servicio a Dios está disponible para todos por igual. Para cada uno de nosotros, independiente de nuestro trasfondo, nuestra condición actual, lo que Él desea es que en este momento de nuestra vida le digamos: Señor, te quiero servir con todo, te quiero obedecer, quiero volverme a ti. Quiero salir de este ciclo de mi vida que es muy parecido muchas veces al ciclo de los jueces. Quiero que tú me uses para bendecir a otros. Yo quiero sumarme a tus planes, Señor. Quiero sumarme a lo que tú tienes y dejar de sumarme a mis propios planes. Quiero sumarme a los tuyos, Señor. Por eso el servicio está disponible para todos por igual. Y siempre que vamos siendo dirigidos por una palabra del Señor, vamos a encontrar victoria. Siempre. Eso es así, porque es distinto tomar decisiones de vida esperando que Dios las bendiga, sin tener la certeza si era lo que Dios quería, a tomar decisiones basadas en lo que Dios me está diciendo que haga. ¿Por qué es distinto? Porque la primera, cuando tomo decisiones y espero que Dios las bendiga, puede que resulte como puede que no. En cambio, cuando yo me muevo basado en lo que Dios me habla, Él lo respalda porque es lo que Dios quiere. Y es el plan de Dios, no el mío. Eso es algo fundamental y poderoso de entender. Por otro lado, nuestra demora en obedecer
retrasa el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. En el caso de Barak le ocurrió. Había más de Dios, pero como se demoró y cuestionó y dudó, no pudo lograr todo el propósito del Señor. Y por otro lado, nuestra obediencia activa el cumplimiento de la voluntad de Dios. O sea, hay un plan dentro de lo que vivimos. A Dios no se le escapa. Solo que Dios está esperando que nosotros ajustemos nuestra vida a Él para poder conocer el plan y saber que hay algo especial de parte del Señor para nosotros. Y bueno, enseñanzas finales, ya para ir cerrando. Recordemos el ciclo de pecado. Lo pueden recordar? ¿Sí? Vamos a verlo. Era desobediencia, esclavitud, clamor, restauración. Desobediencia, esclavitud, clamor, restauración. O distintos vocablos, pero se entiende estas cuatro principales etapas, ¿cierto? El pueblo desobedece al Señor, cae en opresión, no es que en esclavitud, claman al Señor, el Señor le restaura, hay un auge económico, están todos bien, y después nuevamente desobedecen, esclavitud, clamor, etcétera. Bueno, la falta de conocimiento, algunas enseñanzas finales, nos hace depender de nosotros mismos. Eh, si yo todavía no estoy convencido que tengo que ir delante del Señor para que Él me muestre lo que quiere para, lo que tiene para mi vida, lo que quiere, y que yo tengo que avanzar cuando Él me hable, es porque todavía no le conozco lo suficiente para creer eso. A medida que le conozco, me voy dando cuenta que yo tengo que avanzar conforme Él me hable. Y Josué comprendió eso. Esperó a que Dios le dijera, ahora, todo lo que pise la planta de tus pies, lo conquistarás. Y él actuó conforme a esa palabra. Y cuando se equivocó, volvió a consultar al Señor y se dio cuenta que dejó de consultar. El pueblo después en el periodo de los jueces no entendió eso. Simplemente hacía lo que quería y cuando ya estaban muy mal se daban cuenta que algo pasaba. Y ahí, pudiendo haberse mantenido en ese estado de ir delante del Señor, clamar, refugiarse, después decidían volver a alejarse. Y nosotros podemos entender eso. En las escrituras vamos a entender que el conocimiento de las escrituras, para nosotros el conocimiento es sinónimo de práctica. No es sinónimo de saber más solamente, es sinónimo de práctica. La sabiduría bíblica no es sabiduría de conocimiento, es sabiduría de práctica, de cómo mi corazón va siendo transformado por lo que conozco de la palabra. La sabiduría es práctica. Y bueno, respecto a Débora, esta jueza y profetisa, podemos entender que Dios levanta siempre personas dispuestas a servirle. Como Dios levanta siempre personas dispuestas a servirle, nosotros podemos tener la seguridad y la certeza que si yo estoy dispuesto a servirle en esta etapa de mi vida, independiente de lo que viva, Él me va a levantar, pero no me va a levantar por levantarme a mí, es por amor a su nombre, es por amor a su plan, a lo que Él tiene para la humanidad que nos quiere involucrar en su plan, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Y también entender que el servicio y el liderazgo está abierto a todos los que estén dispuestos, a todos los que quieran y que estén dispuestos a, como decíamos al principio, como Jesús dijo, que Él no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. El servicio y el liderazgo está abierto para todos, para todos. Y para servir también se requiere de la confianza y de la seguridad que Dios desea usarme. Eso es clave. Señor, estoy dispuesto. Úsame para bendecir. Úsame para tu plan, Señor. Y la única persona que le puede poner un freno a Dios es uno mismo. Y es así. La única persona que le puede decir al Señor, Señor, hasta aquí llega. Hasta aquí nomás es lo que estás haciendo. Y bueno, son hartas enseñanzas. Vamos a dejar aquí la principal ahí. Ahí estamos. Que el Señor nos ayude a tener un corazón de salir de este ciclo vicioso que estaba el pueblo de Israel. Hay áreas de nuestras vidas que Él anhela y desea sacarnos y restaurarnos y que no volvamos ahí, no volvamos ahí. Para algunos es tema de cómo comprenden algún área de la vida, para otros son aspectos de salud, para otros aspectos económicos, para otros relaciones interpersonales o familiares que son ciclos viciosos de los cuales uno nunca sale, pero si nos aferramos al Señor y le pedimos que Él nos enseñe y somos constantes en eso, en un momento Él nos habla y Él nos saca de ahí esperando que no volvamos ahí. Amén. Así que vamos a orar al Señor. Me gustaría que pudieran escribir
ahí por una vez más en WhatsApp. Me encantaría que lo puedan hacer. ¿Con qué se quedan? Dale, vamos a orar al Señor y recuerden escribir. Me quedo con esto, Mau. Dios me habló esto el día de hoy. Para que también podamos ahí bendecirnos entre todos y ser fortalecidos y animados. Y así también para mí es una forma de saber cuántos de ustedes vieron la clase. Así que por favor escriban para saber cuántos de ustedes vieron la clase. Amén. Oramos al Señor y también yo voy a pedir a Tabita, que Tabita asiste a las clases, que pueda estarles preguntando quiénes de ustedes asistieron, porque estamos también llevando un registro de quienes asisten. Eso me ayudaría mucho. Así que por favor escriban y Tabita les va a preguntar. Y ahí vamos dejando el registro. Oramos al Señor, amén. Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Jesús, por lo que podemos aprender del libro de Jueces. Vemos claramente que tú dejaste este registro para que nosotros pudiéramos también ser confrontados en nuestra propia vida y cómo tú deseas que salgamos de estos ciclos que a veces estamos inmersos y metidos y que nos hacen tanto daño, Jesús. Gracias por mis hermanos, yo los bendigo y gracias, Dios, por poder tener nuestra clase de hoy. Te amamos, Jesús, y te entregamos nuestras vidas una vez más y ayúdanos, háblanos en la comunión, en la intimidad contigo, sobre cómo tú quieres usarnos para tu plan, por amor a tu nombre, no por amor a nuestro nombre, por amor a tu nombre, a tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, el Señor les bendiga y recuerden, escriban en el chat y Tavi les va a preguntar también sobre la asistencia, así que por favor, ayúdame con eso. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo y el Señor les bendiga. Nos vemos. Chao, chao.